Muy buenas tardes, mayo 21 del 2021. Y hoy nos acompaña máster en periodismo político, maestro de la UT, de la UACJ, y trabajando con pequeñas y medianas empresas. Gil Miranda. Don Gil, ¿cómo está? ¿Qué ¿Cómo tal, estás? Así Arturo? como te digo siempre, don Gil. Muy bien, muchas gracias Gracias. por la invitación. Un saludo a tu radio escuchas. Tienes ya rato publicando en algunos medios, el Heraldo, Nexo Informativo y demás. Y aunque algunas veces no hemos coincidido, tengo que reconocer que tus artículos son excelentes. Quien lo quiera leer, búsquelo, Gil Miranda, en Nexo Informativo, en el Heraldo de Ciudad Juárez y en algunos otros medios. Pero te has enfocado en temas político-económicos. Eso es parte de lo que te has especializado. Y con temas muy puntuales. El último, que fue, no sé, unos 3, 4 días, más empresarios, menos políticos. Es correcto, la última publicación de esta semana, donde me invitaron a participar los compañeros del Heraldo, de Timing Político y Nexo Informativo, fue titulada Más empresarios, menos políticos. Me he enfocado en esa parte porque es más que evidente que con el nuevo gobierno, ni tan nuevo ya, ¿no?, que lleva para tres años, de Andrés Manuel López Obrador, quienes más han sufrido el discurso, o lo que yo llamaría el clima de opinión, pues han sido los empresarios, ¿no? Han sido uno de los sectores más golpeados desde el discurso, con ideas que en la práctica no funcionan. Por ejemplo, la redistribución del ingreso, el Estado de Derecho, que los empresarios todos explotan o viven de la clase baja, lo cual pues es un error enorme, porque la función empresarial justamente su esencia es servir a los consumidores, ¿no? No importa la clase. Entonces, bueno, yo me he enfocado por esa parte, por la cuestión empresarial. Ha habido un discurso, tiene razón, yo aquí lo he discutido ya por bastante tiempo en el programa en ese sentido, y a mí en particular me es molesto cuando se echa en el mismo saco a todo el mundo. Es que los empresarios no pagan impuestos, es que los empresarios explotan a sus trabajadores, es que los empresarios lo hacen para hacerse ricos y no les importa nada más que el dinero, no tienen... Vaya, el discurso es vasto, pero siempre en contra de los empresarios. Y yo he escuchado gente que en verdad cree que los malos de las películas son todos aquellos que exponen su capital y deciden poner un negocio. Sin embargo, creo que es súper importante discutir estos temas, porque estamos hablando de qué porcentaje de micros, pequeños y medianos empresarios en el país, que son los que otorgan el casi 90% de los empleos. La mayoría, sí. Hay situaciones en donde desde el discurso que ha dominado ya no solo los medios, sino en la academia. Muchas veces en la academia, en las universidades, ¿no?, sobre todo, se implementan discursos hacia los alumnos, hacia los estudiantes, en donde se considera, por ejemplo, el monopolio como un perjuicio para la sociedad, por poner un caso, ¿no?, el caso del monopolio, lo cual pues es un error muy grave, ¿no?, porque en realidad un monopolio es bueno o es malo dependiendo de la manera en la que surgió. Y sin embargo, como tú comentaste ahorita, pues se mete a todos los empresarios, sean o no sean monopolistas, en el mismo saco. Todos se enriquecen de la sociedad. Ahora, para aclarar la cuestión del monopolio, el monopolio es perjudicial cuando surge de reglamentaciones que prohíben a ciertas empresas o a ciertos empresarios ofrecer determinados productos o servicios. Ahora, ¿en qué momento es benéfico? Bueno, el monopolio natural es benéfico en el momento en el que los empresarios, del hecho de competir, se hacen con el mayor porcentaje de los consumidores, pero de la competencia, de la elección voluntaria hacia una empresa que te ofreció un mejor producto o un servicio. Cuando el consumidor decide comprarle más, consumir más de un producto porque da mejores resultados o es más económico, o está más accesible en su sector, no necesariamente porque se canibaliza a sus competidores. Es decir, pues tú vas y compras tortillas a la tortillería que te gusta, porque te es cómodo, porque te gusta el sabor, porque te tratan bien, y no es lo mismo que llegue una empresa y diga, de aquí en adelante, por las condiciones económicas y por el favoritismo del gobierno, solamente yo voy a vender este producto.
ese tipo de monopolios son los que, al contrario, en lugar de intentar perjudicarlos, o no solo monopolios, sino en general, a ese tipo de empresarios que a la sociedad nos ofrecen productos o servicios de la mejor calidad y al mejor precio posible, pues en realidad son a los que hay que proteger, ¿no? Porque como comentaste ahorita, son los que mayores empleos generan y de alguna manera les cuesta mucho más crecer que cuando te alineas a determinada casta política. Porque eso, digo, se da en México, pero no es generalizado. El hecho de que te condonen los impuestos, digo, para que te los condones tienes que ser Salinas Pliego Sí. o un Carlos Slim o ser funcionario público en la 4T que digan que se equivocó el contador, por eso les condonaron 17 millones de pesos. Un errorcito, ¿no? Un errorcito del contador, por eso se condonaron impuestos. Porque el empresario micro y mediano, pues somos clientes cautivos. En el momento que no pagas impuestos tienes, uno, primero, a tu contador Sí. encima de ti diciéndote, es que mira que si no pagas, nos va a caer Hacienda y va a ser una bronca. Entonces, después, si no pagas, si tienes empleados, inmediatamente te cae el seguro. Y el seguro no le importa si da servicio bueno o malo. En el momento en que no le pagas al seguro, al día siguiente vienen las multas, hay que pagar Infonavit, insisto. Para no hacer esto, pues requieres de estar en altos niveles, En otras ligas. y con los gobiernos. Gil, estábamos hablando de cuestiones económicas y esos discursos que, si bien tienen un nicho al que la caja de resonancia se amplifica muchísimo una vez que les llega a ellos, pero insisto, ha provocado una división muy, 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 muy seria y fuerte en el país. Desafortunadamente han sido más quienes han adoptado y quienes se han sumado a ese discurso antiempresarial, anticrecimiento, antibienestar, de la redistribución de la riqueza o del ingreso. Hay mucha gente que se ha sumado desafortunadamente y que ahora lo que yo cuestionaría es qué ha hecho la oposición para cambiar el clima de opinión, porque tenemos cifras económicas desastrosas, ¿no? El empleo está fatal. Obviamente la pandemia ha acelerado el malestar en la economía mexicana, pero si revisamos desde antes de la pandemia, Sí, esto ya la venía... pandemia tiene 1 año, 2 meses. Sí. Los números y las proyecciones económicas para México han ido a la baja prácticamente desde el principio Sí. del sexenio. Tuvo, ¿qué te gusta? 2 años para instaurar un discurso diferente en donde la gente entendiera los daños que produce los incentivos a empresas como Pemex, ¿no? Que tienen profundas pérdidas, que están arrastrando al país a una crisis brutal. Y sin embargo, y aunque parezca increíble, cuando la gente expresa sus opiniones y empieza a escuchar, a tantear el clima de opinión, la gente está encantada de que el presidente esté intentando rescatar Pemex, ¿no? Cuando todos sabemos que ese es uno de los principales lastres de la economía mexicana, ¿no? En ese caso es un detalle nada más la cuestión de Pemex que nos ayuda a entender cómo la gente adoptó ese clima de opinión, y ahora va a tardar mucho tiempo porque desarraigar una idea en la que la gente considera que el empresario es malo, que explota al trabajador, ese es un trabajo que va a tener que venir desde la academia, desde que los líderes de opinión empiecen a influir en los estudiantes para que ellos entiendan que la libertad de empresa es lo que al final de cuentas nos ayuda a progresar, a generar empleos. Ahora hay que ser conscientes, ¿no? La libertad de empresa en México es complicada, ¿no? Pero entre más tardemos en instaurar ese discurso del empresario como benefactor social y que se enriquece de la mano de los consumidores, es en la medida en la que vamos a poder generar un crecimiento, ¿no? El discurso no es nuevo y se ha venido sembrando, implementando en una agenda pública fácilmente 18 o 20 años, ¿no? Y sí, evidentemente la brecha económica en México es evidente. Evidentemente, con cada sexenio el número de pobres y la pobreza extrema ha ido en aumento. En algunos más, en algunos menos, pero
no necesariamente responsabilidad de los empresarios, también hay que hacer responsable a quienes ejercen las políticas públicas para controlar la economía. Tan fácil, y alguna vez lo platicamos, es ver cuánto cuesta una canasta básica, ¿no? Cuánto te alcanzaba con un salario mínimo en los 70s, en los 80s, en los 90s, en el 2000, 2010 y ahora. ¿Cuánto tienes que trabajar? ¿Cuántas horas tienes que trabajar para poder tener acceso a una canasta básica? Y cada vez es mucho más difícil, mucho más complicado. Y tienen que trabajar 3 o 4 personas en la familia. Pero esto no necesariamente es responsabilidad o no es responsabilidad exclusiva del grupo empresarial, sino también es gran responsabilidad de los gobiernos que han llevado hasta esta situación, a la crisis en el país. Y de hecho yo diría que es mucho más responsabilidad de no me gusta decir de la clase política, porque la clase política yo creo que más bien genera castas. Sí, yo tengo mucho tiempo diciendo que en México hay una casta política, independientemente de los colores que puedan portar en su momento. La clase política genera castas, mientras que la clase empresarial genera clases económicas derivadas. El buen empresario, estamos hablando siempre del buen empresario, del que trata de servir a la sociedad, genera clases sociales, pero con base en todo ese proceso que conforma el ahorro, el trabajo y la inversión, ¿no? De ahí es donde surgen las clases sociales. Ahora, la política genera castas, evidentemente, de nepotismo, de influyentismo y otro tipo de factores, ¿no? Pero volviendo a lo que comentabas acerca de que la gran responsabilidad es incluso un poquito mayor de quienes ejercen las políticas públicas, te doy la razón, porque yo creo que en temas económicos los empresarios son mucho más hábiles para descubrir oportunidades de negocio. Sí, claro. Sí. Es parte de la función de ser empresario, ¿no? Totalmente, es su esencia, ¿no? Descubrir situaciones de carencia en la sociedad desde el punto de vista comercial para ofrecerles algún producto o algún servicio, ¿no? Y el hecho de que los gobiernos estén constantemente interviniendo en temas de negocios, por ejemplo, el cierre de los negocios durante la pandemia. Todos sabemos que no fue un cierre total, hubo ciertos negocios que se beneficiaron. Sí, claro. Los así llamados empleos esenciales o trabajos esenciales. Y en ellos, por presión, metiste a la industria maquiladora, pero dejaste fuera a todos aquellos que prestan servicios, incluyendo a los talleres de maquinados para la maquiladora. Cualquier persona que se dedicara a la industria restaurantera, burritos, lo que sea, lo tuviste que cerrar. Incluso los macrocierres, ¿no? Sí. Cierras a las grandes empresas y dejas a los pequeños negocios que venden lo mismo, pero simplemente porque su capacidad es menor, ellos sí pueden tener utilidades un fin de semana, y los empresas grandes, pues no, porque hay muchísimos empresarios que no se han podido levantar de ese fregazo. Hacia donde decíamos, ¿no? Que quizás la responsabilidad mayor es por parte del gobierno, ¿no? Porque esas intervenciones lo que generan desde el punto de vista empresarial es una enorme descoordinación de toda la gente que trabaja en una parte muy pequeñita de una gran cadena productiva, sí, ¿no? Tienes razón. La gente que por ahí tiene su peluquería, ¿no? Y que dicen, bueno, es que tu peluquería no es un negocio esencial, dice un político. Ok, pues no es esencial para ti, pero para mí, que es mi negocio, que vivo de esto. Que pago renta, que pago luz, que pago impuestos, que pago empleados, que pago producto. Claro, es lo más esencial, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas generan una descoordinación, y ya ni se diga de la subida de los precios que tú comentaste ahorita, ¿no? La canasta básica. Porque también estos macrocierres han generado una enorme demanda de ciertos bienes, sobre todo de la canasta básica, y eso genera una enorme presión en los precios, ¿no? Que los hace subir, y al final la gente a la que el gobierno o el político quería proteger termina siendo la más perjudicada, porque en ese macrocierre presionaste a los precios que subieron por la gran demanda, vamos a decir, del huevo, de la leche, uh-huh, y dejaste afuera del consumo pues a la gente que tú querías proteger, ¿no? Por la ruptura de esa cadena de distribución de la que hablas. Don Gil Miranda, habrá que recomendar sus artículos y columnas en El Heraldo, Timing Político,
en la revista Nexo Informativo. Nexo Informativo. Búsquenlo, es una persona relativamente joven. ¿Cuántos años tienes, Gil? 32. 32 años y Eso es. nos escuchamos el lunes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Hilo Directo.